nos brindas de poder estar con vida, Dios. Gracias, Padre, porque este día domingo tú lo tenías planeado para nosotros, Señor. Gracias porque pues, nos permites venir a este lugar con un corazón realmente deseoso y gozoso de escuchar tu voz, Dios. Te pedimos, Señor, que hoy tú limpies nuestros corazones, que realmente puedas hablar a nuestros corazones y que lo que hoy vamos a escuchar, Dios, realmente pueda seguir transformando nuestras vidas. Danos un corazón, Dios, que realmente sepa apropiar y quiera ser un hacedor de tu palabra, Dios. Te damos gracias por este lugar, por la vida de Arturo. Y tú, Señor, que soy realmente, permítenos escuchar tu voz claramente, Dios. Tú sabes lo que está pasando en cada una de nuestras vidas. Realmente, Padre, pues, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, dándote a ti toda la gloria y la honra, Padre. Amén. Amén. Muy bien. Hoy quiero dar final a uno de los estudios que hemos estado viendo, que es la vida de Daniel. Y al ver cómo Dios trabajó en su vida y al ver toda la enseñanza que Dios nos ha dado a través de su vida, entonces quiero tratar de compartir otra de las partes ahora sí que otra de la vida de Daniel, no nomás cuando fue llevado a Babilonia, sino qué sucedió con Daniel en los 70 años que estuvo en ese lugar y cómo Dios usó su vida, cómo él creyó. Y esta mañana pues, realmente quiero hablar de eso, quiero hablar de las decisiones sabias, porque si algo tuvo Daniel fue muy sabio en tomar esas decisiones correctas a favor de Dios, creyéndole a Dios y sabiendo que Él es el que tenía el control de su vida. Así que en este pasaje que vamos a estar viendo, realmente vamos a ver cómo Dios trabaja tanto, cómo trabajó en Daniel siendo joven, cómo trabajó Dios en Daniel siendo un adulto y también siendo un anciano. Es decir, fue maravilloso el que Daniel haya vivido 70 años creyéndole a Cristo, creyéndole a Dios. Lo decimos muy fácil y pues no es tan fácil. Realmente a veces como creyentes llegan a pasar cosas o circunstancias en nuestras vidas que quitamos los ojos realmente de Cristo, quitamos los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no nos gustan las circunstancias que estamos viviendo, ni tampoco lo que estamos pasando. Así que este libro de Daniel realmente fue maravilloso, y voy a hablar un poquito del contexto, ya que es conocido también como ahora sí que hombre que lo metieron al foso de los leones. No nomás lo que sucedió con el rey Nabucodonosor, aquí ya estaba gobernando otro rey, no era el mismo rey, y vemos claramente cómo también fue puesto en ese lugar, un lugar que pues como tal no nos gustaría estar. Pero aquí lo importante es cuál fue la enseñanza que le dieron sus padres, la enseñanza que Daniel tuvo desde un principio, guiado por sus padres, aunque vivió muy poco tiempo con ellos. Podríamos decir que Daniel, cuando fue a Nabucodonosor, se calculaba que tenía entre 13 y 16 años, por eso comentaba que probablemente podría haber tenido 15 años, pero esa era la edad que tenía Daniel cuando realmente fue a Babilonia. Y vemos cómo él, siendo muy pequeño, muy joven, él tomó decisiones muy claras. Él realmente obedeció a lo que sus padres le enseñaron. Tuvo las convicciones y los principios que sus padres le enseñaron, y eso fue muy importante para toda su vida. Así que como padres nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde lo más pronto, o así lo más pronto posible, desde temprana edad, realmente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que nuestros hijos van a tener que tomar sus decisiones y no vamos a poder hacer absolutamente nada al respecto. Entonces, vamos a ver cómo, me voy a ir un poquito atrás para ver cómo lo que Dios dice se cumple, porque a veces también
pensamos que cuando Dios dice algo en su palabra, a veces pensamos que Dios puede cambiar de planes. No, cuando Dios marca algo en su palabra y nos hace ver claramente lo que va a suceder, ¿sí? Es que va a suceder. Cuando la gente escucha de que viene, ahora sí que el regreso de Jesucristo, a veces la gente no cree tanto en esa situación de que Jesucristo vaya a regresar. Si Dios lo puso en su palabra, hay que creerlo. Y aquí, ¿qué sucedía? Voy a hablar un poquito de lo que Dios le hizo ver primeramente a un profeta que era el profeta Jeremías, y que Dios le hace ver a Jeremías lo que va a suceder con su pueblo. Por la desobediencia, por el pecado, por no haber creído, por haber tomado la vida en sus manos, por quitar los ojos de Dios. Realmente Dios se acerca con Jeremías y les dice, ahora sí que vas a darles un decreto, que sí, vas a decirles lo que va a suceder porque ellos no quisieron escuchar. Muchas veces en nuestras vidas también pasa lo mismo. Dios se acerca a nuestras vidas y te dice que hagas esto, corrijas esto, pongas atención en esto, y muchas veces no lo queremos hacer o no lo queremos creer. O cuando nos acercamos a alguien para presentarle este mensaje tan maravilloso que es el de la salvación, a veces la gente no quiere creer en esa situación. Pero si la Biblia dice que todos tenemos que tomar una decisión antes de morir, o le creemos a Dios o no le creemos. A veces la gente piensa que Dios va a evaluarnos en el momento en que muramos, nos va a evaluar y entonces Él va a decidir a dónde vamos a ir. No es así. Que si la decisión la tenemos que tomar en vida, y por eso Dios se acerca a nuestras vidas. ¿Qué hizo Dios con ese pueblo en ese momento? Se acercó al profeta Jeremías y les dijo lo que iba a suceder. Y vamos a ver Jeremías en el capítulo 5. Vamos a ver cómo dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoras, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá a tus viñas y tus higueras. Y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. A veces la gente confía en su propia vida pensando de que Dios no va a hacer absolutamente nada. Ellos confiaban en ese lugar donde Dios los había puesto. Ellos confiaban en ese templo que Salomón había construido. Ellos pensaban que iban a ser intocables y que podían hacer lo que quieran con su vida. No es así. Y como creyentes también tenemos que entender eso. No por el hecho de que hayas tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo, pienses que puedes hacer cosas equivocadas y que no te va a pasar absolutamente nada. No es de esa manera. Si tú no obedeces el principio como tal, va a llegar un momento en que tú vas a tomar tu vida en tus manos y vas a tomar tus decisiones, y luego van a ver las consecuencias a las decisiones que tú tomaste. Así que el pueblo no quería escuchar. Así dice: no obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré no del todo, sino por completo. Que si voy a dejar un remanente fiel. ¿Por qué? Porque había gente que sí creía, había jóvenes que sí seguían el principio de Dios, había gente que realmente creía en lo que Dios estaba diciendo. Y claro que esa gente que creía, Dios no la condenó, simplemente les dio esa oportunidad de salir de Jerusalén y hacerles ver claramente que tenían que irse a Babilonia, y era la única manera en que iban a poder salvar sus vidas. Que si Dios siempre va a tener misericordia y cuidado para los que hemos creído y para los que estamos obedeciendo. Así que, claro que cuando Jeremías les comparte esto, claro que estas personas que estuvieron en el pueblo de Israel no les agradó lo que estaban escuchando. Es decir, a veces no nos gusta que nos digan la verdad.
Y a ese pueblo no le agradó lo que realmente Jeremías estaba diciendo. ¿Qué sucede? ¿O qué sucedió, mejor dicho? Esa gente agarró a Jeremías y lo metió a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque no quería escucharlo. ¿Sabes qué sucede muchas veces en nuestra vida como creyentes? Muchas veces como creyentes podemos apagar al Espíritu y no queremos escucharlo. Simplemente tapamos nuestros oídos y queremos seguir escuchando nuestras voces, mas no la voz de Dios. Muchas veces tomamos esa decisión de agarrar y cerrar la palabra de Dios y no escuchar su palabra, no escuchar su voz, que es la única manera para poder escuchar y entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, como creyentes podemos tomar esa decisión de no querer seguir los pasos de Dios, cuando realmente, si tú lo dejas, la Biblia dice algo muy importante: separados de mí, nada podéis hacer. Eso es lo más importante y a veces no lo entendemos como tal. Así que no les gustó lo que Jeremías estaba profetizando y tomaron esa decisión de mejor meterlo a la cárcel para no escucharlo más. Y luego, ¿qué sucedió? Dice, vino otra vez palabra de Jehová, en Jeremías 32 dice claramente, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y hay una pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Tú crees que haya algo que pueda ser difícil para Dios? En lo más mínimo, ya que Él es el que controla todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar a esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y qué va a pasar? En ese momento Él la tomará. Eso fue lo que hizo Dios. Dios, de alguna manera, cuando Nabucodonosor llega a Jerusalén, no llegó la primera vez para destruir, no. Primero Dios les hizo ver que iban a venir, los mismos babilonios regresaron, la segunda ocasión volvieron a entrar. Cuando entraron se llevaron a todos los jóvenes que de alguna manera eran sabios en el pueblo de Israel, jóvenes que estaban preparados, ¿sí? Y en ese momento, ¿qué hizo Nabucodonosor? Dijo, quiero a esos jóvenes para mí. Quiero que los lleven a Babilonia y quiero que realmente estén conmigo, porque son jóvenes inteligentes, son hombres que realmente han sido preparados. Y claro que todo rey y todo gobernante busca que a su alrededor haya gente preparada, que haya gente que realmente sea gente culta, que haya principios. Así que el rey Nabucodonosor sacó en ese momento a todos esos jóvenes. Recordemos que Nabucodonosor traslada a todos esos jóvenes a Babilonia y en ellos iba Daniel. Ahí es cuando estaba Daniel con estos amigos que se presentan en la palabra. Y así que este mensaje como tal, podríamos titularlo de todo lo que constituye la base de las decisiones. ¿Cuáles son las bases de tus decisiones? ¿Qué tomamos de nuestra vida? Es decir, tú vas a tener que tomar decisiones en tu vida. ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando en tu vida? ¿Van a ser a favor o van a ser en contra? Entonces esto te va a permitir y poder entender cómo Dios bendice la vida de un joven que desde los 13 años aproximadamente le entrega su vida a Cristo, al Mesías en ese momento, y es bendecido por Dios durante 70 años. Así que en este estudio hay dos palabras que debemos recordar. Tal vez no vayas a recordar el estudio porque te voy a hablar parte de la historia y parte de la vida de Daniel, pero hay dos palabras que tú debes recordar y dos palabras que debes realmente apuntar. ¿Por qué? Esas dos palabras no las puedes olvidar. Y cuando realmente esas dos palabras lleguen a tu mente, entonces te vas a acordar de lo que hoy estudiaste, de lo que hoy Dios te quiso decir. Así que este es el punto realmente crucial de lo que hablaremos en este estudio. En primer lugar, vamos a ver la definición de principio. Que si algo tenía Daniel, era un principio. Así que un principio es una regla moral con base bíblica que guía nuestra conducta, algo que realmente determina nuestro comportamiento. Si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y la leemos, Dios nos hace ver claramente cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar. Es decir, basamos nuestras acciones en un principio moral. ¿Por qué razón? Porque es la palabra de Dios.
simplemente por esa sencilla razón. Es la palabra de Dios y mediante los cuales establecemos todas nuestras convicciones y nuestras creencias. En el momento en que tú te acercaste a Dios, ¿qué hizo Dios? Presentarse delante de ti. ¿Cuándo habías tomado una Biblia antes de haberle entregado tu vida a Cristo? Nunca. ¿Cuándo te habías tomado la decisión de querer leer la palabra de Dios? Nunca. Porque no entendíamos realmente cómo es la relación entre Dios y nosotros. Así que la pregunta es, ¿cuál es la base de lo que creemos? ¿Realmente estás creyendo en la persona que le entregaste tu vida a Cristo? ¿Realmente estás creyendo en Él? ¿O sigues dudando? ¿Sigues pensando que todavía puedes hacer cosas a tu manera y no conforme a lo que Dios quiere que hagamos? Así que los creyentes decimos la palabra de Dios es la base de nuestras creencias, es la manera en que nosotros nos regimos, es la manera en que nosotros nos acercamos a Dios para escuchar su voz. Y conforme a eso, ¿qué hacemos? Empezamos a tomar decisiones. A veces no sabemos qué decisiones tomar. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para que Dios nos guíe, para saber qué hacer. Así que tenemos, por ejemplo, los mandamientos que Dios nos pone. A veces pensamos que son 10 mandamientos. Quiero decirte que son 612 mandamientos. Pero, ¿qué hizo Dios? Simplificarlos para poder entender claramente cada uno de ellos. Y podríamos decir que en los mandamientos habrá el mandamiento que dice no robarás, el que dice no mentirás, no cometerás adulterio, a un solo Dios adorarás. Entonces, vemos cómo Dios describe parte de los mandamientos y estos son realmente principios bíblicos en los que el creyente debe de vivir. Tenemos que entender esa situación. Así que si decimos que somos creyentes o somos cristianos, tenemos que vivir conforme a los mandamientos que Dios nos está dejando en su palabra. ¿Por qué razón? Porque es para nuestro bien. Porque lo que Dios busca es un beneficio para ustedes, un beneficio para nosotros, un beneficio para los que creemos. Así que si decimos que somos creyentes, decimos que la palabra de Dios es verdad. Y que todo lo que está escrito aquí se cumple. Y debemos vivir conforme a lo que nos enseña Dios. Así que cuando alguien dice, me rijo conforme a mis principios, ¿sí?, quiere decir claramente esto: he establecido una senda en mi vida, ¿y qué voy a hacer? Voy a andar por ella. No voy a cambiar. He tomado la decisión de agarrar el camino que Dios ha trazado para mí y no voy a tomar otro camino. Es el que voy a tomar, es el que me va a guiar para saber qué es lo que tengo que hacer. Así que haré lo que me digan mis convicciones. Haré realmente lo que está basada conforme a la palabra de Dios. Dios es el que nos guía, Dios es el que nos mueve, Dios es el que nos hace ver claramente lo que está pasando en cada uno de nosotros. Podemos leer un pasaje y cada uno de nosotros podemos leer el mismo pasaje. En ese pasaje Dios nos va a hablar a cada uno de diferente manera. ¿Por qué razón? Porque no estamos padeciendo todos lo mismo. Cada quien está padeciendo algo en su vida. Así que es la manera de poder simplificarlo, de poderle creer a Dios de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, la otra palabra es preferencia. Preferencia son decisiones basadas en gustos, antojos y deseos. Hay gente que actúa de esa manera. Hay gente que puede levantarse el día lunes, mañana, por decirlo así, y puede decir, no tengo ganas de ir a trabajar, ¿no? Y voy a hablarle a mi jefe y le voy a decir que estoy enfermo. Estoy mintiendo, porque realmente no estoy enfermo, sino simplemente estoy tomando un deseo, el no querer ir a trabajar. O igual sucede cuando los jóvenes no quieren ir a estudiar, ¿verdad? Ponemos siempre un pretexto. Estamos mintiendo. Realmente no es un principio de Dios y realmente es una preferencia. Es lo que tú quieres hacer. Así que, claro que cuando vemos que eso no es verdad, la preferencia dice, estoy mintiendo. Oye, ¿qué dice uno de los mandamientos? No mentir. Ya estoy cayendo en una mentira. Así que me dará
ahora sí que lo que yo quiero, voy a hacer lo que yo quiero, actuaré basándome a mis preferencias y no conforme a mis obligaciones. Estaré haciendo cosas o circunstancias que van a ser conforme a mis sentimientos y lo que yo pienso y lo que yo creo y lo que yo decido. Así que vas a hacer cosas que te agradan a ti, que te hagan sentir bien a ti, que te agraden a ti. Pero te digo una cosa, no están agradando a Dios. Por una simple y sencilla razón. Mentiste. Por eso Dios no le agrada. Así que la gente basa sus decisiones en una de esas dos palabras. O nos regimos sobre los principios de la palabra de Dios, o seremos inconstantes. Y claro que en ese momento vamos a estar en un va y ven, ¿sí? Vamos a irnos conforme a las circunstancias. Si amanece bonito, voy a la plática. Si está nublado y lloviendo, mejor me quedo en mi cama. Entonces, ahora esto es una manera realmente destructiva. ¿Por qué razón? Tú mismo te estás destruyendo. Tú mismo te estás afectando. Y claramente es muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque si eres padre y tus hijos están viendo eso, ¿qué va a pasar? Si yo escuché, o si tu hijo escucha que el papá dice, no voy a ir a trabajar para decir que estoy enfermo, y el hijo se da cuenta de que no estás enfermo, ¿qué está pasando? Le estás enseñando a tu hijo a hacer lo mismo, porque cuando él crezca va a decir, si lo hizo mi papá, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, es una manera destructiva, es una manera de poder destruir la vida de nuestros hijos. Así que, si como padres nos basamos en nuestras preferencias, y ven esa clase de contraste, digo esto y hago el otro, ¿qué va a estar pensando tu hijo? Y lo que hacemos es enseñarles a vivir de una manera que no tiene ningún sentido de fortaleza, ni tampoco de honestidad, y mucho menos de protección. Eso es algo muy importante. Así que es como darte un ejemplo. Si alguien va manejando, y sobre todo aquí recordaba cuando veía este ejemplo, decía, cuando yo venía de Jalapa a Bajalapa, yo agarraba la carretera a la libre, y claro que me topé muchas veces con tinieblas, ahora sí que neblina, había una neblina impresionante, y la carretera no estaba nada agradable. Entonces, ¿por dónde me guiaba? Me guiaba por una línea, y claro que la línea es la que me estaba dirigiendo, y en ese momento sabía por dónde iba. Pero imagínate que no existiera la línea, o que de repente vas bajando en un lugar en tiniebla o en neblina, ¿sí? Y es igual como tinieblas, ¿verdad? Porque no estamos viendo absolutamente nada. Vas a una velocidad tal vez menor, pero te vas rigiendo sobre una línea. Entonces te das cuenta que de un lado puede haber una montaña y del otro un precipicio, y te quitan esa línea. ¿Qué va a pasar? No sabes a dónde vas a ir. No sabes para dónde te vas a mover, porque no hay un sentido de dirección. Cuando Dios nos pone una línea realmente en nuestras vidas, es para hacernos ver claramente que uno tiene que ir por un lado y el otro tiene que ir por el otro lado. Es igual en la carretera. Uno tiene que ir a la derecha y otro tiene que ir a la izquierda. Pero muchas veces podemos pasar por esa situación. Cuando nosotros desobedecemos, podemos caer en esa trampa de que ya no veamos la línea, porque la dirección nada más te la da Dios. Él es el único que te puede mostrar la dirección, es el único que puede guiar tu camino. Así que cuando la carretera no hay luces, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que si no tomas realmente el camino correcto, ¿sí?, te vas a estrellar. Dios por eso nos pone un camino. Por eso Jesús dijo algo muy importante: yo soy el camino. ¿Por qué razón lo dijo? Porque es para que nosotros siguiéramos en ese camino, para que nosotros entendiéramos ese camino. Así que recuerda que los deseos del hombre cambian, pero también te digo una cosa, las circunstancias cambian. Un día está pasando esto, otro día pasa esto otro.
Así que la vida nos cambia cada ratito. Nunca nos imaginamos lo que va a venir más adelante, ¿correcto? Y por ende, si basamos nuestras decisiones en tal preferencia, hoy hago esto y mañana hago lo otro, entonces no tendremos un verdadero sentido de dirección. Así que no va a haber absolutamente nada que pueda guiar nuestras vidas. Pero un seguidor de Cristo, ¿qué hace? Un seguidor de Cristo, un verdadero creyente, tiene convicciones básicas. ¿Por qué razón? Porque las convicciones básicas son conforme a la palabra de Dios. Ellas son las que nos convierten en ese principio y que nos da la seguridad de que lo que estamos viviendo, lo que estamos leyendo y lo que estamos obedeciendo, Dios nos protege. Tenemos esa seguridad de que nuestra vida está en manos de Él. Y así es como nosotros debemos de vivir. Esos son los principios de los creyentes, de los principios de las personas que hemos tomado la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo. Porque hay muchas personas que pueden decir, yo soy creyente, pero no existe una relación con Dios. Por eso es muy claro entender que tenemos que tomar la decisión de entregarle nuestra vida a Jesucristo para entender claramente cómo puede ser nuestra relación con Dios. Aquí vemos el caso de Daniel. Es muy evidente que sus padres le enseñaron a vivir por principios. Y es algo que nosotros tenemos que hacer como padres para nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a vivir por principios. Recuerda que a esos jóvenes les cambiaron el nombre. ¿Por qué razón? Porque Nabucodonosor no quería que ya tuvieran el mismo nombre, que decir, quería cambiarles la identidad. Les enseñaron la literatura de Babilonia, los ídolos de Babilonia, lo que creían Babilonia. Y veíamos que Babilonia era una nación impía. Y recuerda que ellos tenían que ser guiados y enseñados en todas las costumbres que Babilonia tenía. ¿Y qué sucedió? Llegó un momento en que esos jóvenes tenían que tomar decisiones. Y cuando uno de los jefes les decía que ahora tenían que comer el alimento del rey, hubo un principio muy importante en Daniel y sus amigos. ¿Sabes qué? Mira, está bien que conozcamos la literatura, sabemos que estamos en un país extraño. Está bien que conozcamos su lengua, ¿por qué? Porque no conocían el idioma y las costumbres que estaban ellos viviendo. Pero sí te voy a decir una cosa, hasta aquí, basta ya. Nosotros no podemos comer la comida que el rey nos está dando. ¿Por qué razón? Porque esa comida estaba siendo ofrecida para los ídolos. Y ellos tenían un principio: no comer ni beber nada que fuera sacrificado para los ídolos. Eso era un principio muy importante. ¿Qué hizo Daniel? No me interesa lo que va a suceder, cueste lo que cueste, si me ha de costar la vida o la vida de mis amigos, cueste lo que cueste, no vamos a hacerlo. Es decir, Daniel aprendió el principio que su padre le dio. Y ese es algo que Dios quiere que nosotros entendamos. Luego, ¿qué sucedió? Vimos esa parte de estudio. Ahora vamos a ver a un Daniel que ya va pasando de rey por rey, que recuerda que cuando Daniel estaba en Babilonia, fue gobernado realmente ese lugar por 4 reyes. Y Daniel estuvo con esos 4 reyes. Ahora ya no era Nabucodonosor, ahora era otro rey, el rey Darío. Así que en ese momento el rey le dio un cargo muy importante. Quiero decirte que desde Nabucodonosor hasta el último rey, Daniel tuvo cargos muy importantes dentro del gobierno de ese lugar. Y ellos sabían perfectamente, esos reyes sabían perfectamente qué clase de joven era él. Era un hombre íntegro, era un hombre confiable, era un hombre que se le podía decir todo lo que... y él lo hacía. Él nunca falló al principio, ni el hecho de hacer las cosas que tenía que hacer en un gobierno, como también el hecho de estar obedeciendo a Dios.
La Biblia dice que tenemos que hacer tanto lo uno como lo otro. A veces caemos en una trampa, ¿sabes? A veces estamos haciendo algo más de lo uno que de lo otro. Y podemos hablar de las dos maneras, ¿eh? Como cristiano puedes decir, no, es que tengo que estar mucho tiempo con Dios. Y estás perdiendo de vista lo que tienes que hacer. Porque tienes que hacer. Hay trabajo que hacer. O muchas veces estás cayendo en la trampa de estar trabajando y trabajando y trabajando por las obligaciones que tú tienes y hacer un lado a Dios. La Biblia dice que tienes que hacer tanto lo uno como lo otro. Daniel aprendió eso, estando en ese puesto. Por eso Dios nos pone esta enseñanza tan importante. A veces la gente piensa, cuando la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, a veces la gente piensa que Daniel no hacía nada. Perdóname, tenía mucho trabajo, porque estaba como casi segundo a bordo del que gobernaba, del rey que estaba en ese momento. Entonces, imagínate qué sucedía con esta vida de este joven que ya dejó de ser joven y es un adulto. Y claro que cuando tú haces las cosas correctamente, ¿sí?, hay mucha gente envidiosa que no le gusta lo que tú estás haciendo. Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu escuela. Hay mucha gente que no le gusta lo que tú estás haciendo, porque estás haciendo las cosas correctamente. Y entonces va a haber envidias. Y van a querer quitarte del puesto, van a querer sacarte del lugar donde estás. ¿Y qué sucedió? Estos personajes que estaban con este rey, veían que no había nada que pudiera encontrar, poder acusar a Daniel que había hecho algo, algún fraude, que había robado algo, o que le había quitado algo al rey. No encontraba nada, estaba limpio. Y tenían que atacarlo de alguna manera. ¿Y qué veían? Veían que este Daniel oraba todos los días a su Dios. Claro que estos hombres no creían en el mismo Dios que Daniel creía. ¿Y qué hicieron? Fueron con Darío y le dijeron: rey, tenemos una propuesta. Vamos a que tú pongas un decreto de que te adoremos durante 30 días. No, imagínate el rey, ¿no? Imagínate a nuestros gobernantes, que les digas, nada más vamos a adorarlo a él, ¿no? Vamos a inclinarnos a él y confiar en él. Y no podemos inclinarnos ante ningún Dios. No podemos pedirle ni orarle a ningún Dios, solamente tú. Tú eres nuestro rey, para nosotros tú eres nuestro Dios. Y entonces haz un decreto. Y claro que el rey en ese momento pues le gustó la propuesta, ¿sí? Pero nunca se imaginó lo que iba a pasar con esa situación. ¿Qué hizo? Firmó el decreto. Cuando un rey firma un decreto, en ese momento se tiene que cumplir. Es más, el mismo rey no lo podía abrogar. El mismo rey no podía echar abajo ese decreto. ¿Qué sucedió? Imagínate, cuando Daniel escucha eso, Daniel pudo haber dicho, bueno, voy a tener que orar a escondidas, ¿no? Voy a tener que cerrar las puertas de mi casa, voy a tener que hacerlo de noche, en la oscuridad, ¿sí? Ahora sí que voy a esconderme para que no me vean que estoy orando a mi Dios, porque no vaya a ser que me vayan a condenar. A Daniel no le preocupó. No le preocupó en lo más mínimo, el decreto que estas personas hicieron. Si él lo estaba haciendo todos los días, y lo hizo durante todos los años que él estaba viviendo, no sé, porque la verdad no sé qué edad tendría Daniel en ese momento ahí, probablemente tendría 50 años, ¿sí? Pero él tomó una decisión. Yo voy a seguir orando. Y ahora lo que voy a hacer es abrir las ventanas de mi casa. Y delante de todos me voy a inclinar. Y me voy a poner en posición hacia Jerusalén, porque eso es lo que hacían. Y le voy a pedir y le voy a orar a mi Dios. Él nunca se escondió. Él simplemente tomó la decisión de creer lo que sus padres le dijeron. El único que te va a proteger es Dios.
El único en el que tú tienes que confiar es en Él. No puedes confiar absolutamente en nadie, solamente en Él. ¿Qué hizo Daniel? Cumplió con ese principio. Voy a creer lo que mis padres me dijeron. Así que en ese momento, ¿a dónde acabó Daniel? Daniel acabó en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque el rey sabía perfectamente que no podía hacer absolutamente nada. Era un decreto. En ese momento lo tomaron y lo echaron a ese foso de los leones. La preferencia, él dijo, tengo un principio. Eso fue lo que dijo Daniel. Así que él se postró delante de Dios y no lo mantuvo en secreto. Es interesante saber que le habían cambiado el nombre. Te voy a decir por qué. Porque el rey, cuando fue a buscarlo, no le dijo Belsasar, le dijo Daniel. Como quien dice, volvió a recobrar su nombre. Ya no se llamaba como lo había puesto Nabucodonosor. Ahora se llamaba como el nombre que le había puesto su padre en hebreo. Él se llamaba Daniel. Así que Daniel llega el rey y le dice, el Dios tuyo, fíjate qué impresionante, sabiendo quién era él, el rey llega desde temprano, porque dice la Biblia, cuando te pones a leer esa historia que es maravillosa, dice que el rey no pudo dormir esa noche, porque sabía que había cometido un error, y no durmió. Y lo primero que hizo en la mañana fue levantarse, ir corriendo a ese foso, y gritarle el rey a Daniel, diciéndole, Daniel, el Dios en el que tú crees, el Dios al que tú sirves, el que hay un principio que tú has tomado, ¿te ha librado de la boca de los leones? Y Daniel le contestó, así es, rey. Mi Dios ha cerrado la boca de estos leones para que no me comieran. Esa es la protección del rey. Ese es el cuidado que realmente Dios tiene. ¿Por qué? Porque para Daniel su rey era Dios. Es al que le tenía que realmente adorar. A nadie más que a su rey, Dios, que está puesto en la palabra. Ahora quiero que pongas atención. Daniel fue fiel a su convicción. Y la pregunta es esa: ¿eres fiel a tus convicciones? Él dijo, cueste lo que cueste, no comeré, no beberé, y si he de ser lanzado al foso de los leones, ahí iré. Él fue fiel a sus convicciones. Así que Daniel vivió durante 70 años en Babilonia. Fue maravilloso porque cuando Daniel ve lo que escribió Jeremías, se dio cuenta de que Dios estaba cumpliendo su proyecto, de que iban a estar 70 años en ese lugar. Daniel le sirvió a estos reyes, Nabucodonosor, Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, Ciro y Darío, es decir, ellos fueron los reyes que siguieron. Así que Daniel tuvo un gran impacto. Y te digo una cosa, si vemos que su vida llevó a los pies de Cristo a Nabucodonosor y al mismo Darío, Ciro no dudo que también se haya convertido. En cambio, el hijo de Nabucodonosor no fue así. Él mismo se condenó, pero él fue un impacto en la vida de estos reyes. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere lo mismo para nosotros, que verdaderamente seamos un impacto porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que la gente se dé cuenta que nuestra vida es completamente diferente a la que ellos viven. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Así que esta otra palabra que quiero que veamos, que es la convicción, es importante porque todos tenemos que tener convicciones en nuestras vidas. Una convicción es un principio al que nos apegamos y nos proponemos seguir. Eso es lo que hizo Daniel.
Todos tenemos convicciones. Algunas personas tienen convicciones, pero te digo una cosa, las convicciones que tienen esas personas no son bíblicas. Y no tienen nada que ver en su relación con Dios. Así que, por ser seguidores de Jesucristo, todas nuestras conversaciones deben basarse conforme al principio de Dios. La pregunta es, ¿y qué sale de tu boca? ¿Realmente lo que sale de tu boca edifica o contamina? ¿Hablas bien de las personas o juzgas a las personas? ¿Qué sale de nuestra boca? Es realmente lo que guía. Es nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos? Ahora pensemos en las áreas que debemos tener convicciones. ¿Por qué? Porque hay áreas en las cuales nosotros debemos de tener convicciones inalterables e inamovibles. ¿Por qué razón? Porque son de Dios. Porque Él lo dice. Así que hay un ejemplo muy claro. El ejemplo más maravilloso que todo mundo hemos escuchado, no visto, pero sí escuchado desde el momento en que tenemos uso de razón. Todos sabemos que Jesucristo vino a la tierra. No hay un país que no sepa o que no haya escuchado hablar de Jesucristo. Todos hemos escuchado hablar de Jesucristo, ya que vivimos en el año 2019 después de Jesucristo. Así que Jesucristo tiene en ti esa convicción. ¿Es inalterable de que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios? ¿Estás creyendo realmente que le entregaste tu vida a Él y que Él es el único que te puede guiar y puede corregir y puede realmente tener ese cuidado para con tu vida? ¿Es el único que te puede dar ese boleto para poder ir al cielo? ¿Lo estás creyendo realmente? ¿Realmente tienes convicciones al respecto de que Jesús dijo un día, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Tienes esa convicción tan clara? ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a decir, bueno, mira, Jesucristo fue un buen profeta. Es más, fue un buen maestro. Sanó gente, le dio de comer a la gente. Es más, resucitó gente. Jesucristo es bueno. ¿Sabes algo? Cuando una persona se acercó a Jesucristo y le dijo, Maestro bueno, Jesús le contestó y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es mi Padre. ¿Y Él? Él está en el cielo. Imagínate que el mismo Jesucristo, él mismo decía que no lo era. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Te vas a dejar guiar por lo que la gente dice? ¿Te vas a dejar engañar o vas a querer agradar por lo que la gente dice? Muchos creyentes no confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sabes por qué? Tienen miedo. Muchas personas no quieren tomar la decisión de entregarle su vida a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no quieren perder su estatus. No quieren ser rechazadas o rechazados. ¿Y qué dicen? Se hacen los tontos y no dicen realmente la verdad. ¿Cuáles son tus convicciones? Así que mucha gente puede estar pensando. Recuerdo una persona que me dijo, Jesús no puede ser el único camino para poder llegar delante de Dios. Y le dije, aunque usted no lo crea, Él es el único camino. Era una persona, o es una persona muy religiosa, que hubo sacerdotes y personas de su familia que estuvieron en la religión, y que ellos piensan que ellos tienen su camino, o que hay muchos caminos para poder llegar delante de Dios. No existe eso. La Biblia es muy clara. Jesús fue muy claro. Yo soy el único camino.
Así que la pregunta es, ¿te riges por tus preferencias o te riges por los principios de Dios? Si aceptamos un error por complacer a alguien, empezamos a guiarnos por preferencias y no por convicciones, sea lo que sea. Por ejemplo, hablemos de dinero. ¿Tiene usted principios en cuanto al dinero? Claro que cuando hablamos de dinero como que a la gente no le gusta. Pero te voy a poner un ejemplo. Imagínate un padre que viene con su hijo y escuchó el mandamiento que dice, no robarás. Y en ese momento van a la tienda, compra el padre algo y se da cuenta de que le dan cambio de más. ¿Y qué hace el padre? Pues simplemente dice, aleluya, gracias a Dios. Ahora sí que me ha bendecido dándome más de lo que yo compré, ¿no? Y entonces se va sin el hecho de agarrar y tomar la decisión de regresar al lugar y decirle a la cajera que le había dado de más, ¿no? Imagínese lo que está viendo su hijo. Su hijo dirá, a ver, escuché el domingo que Dios dijo, no robarás. ¿Y cómo es posible que el padre haya actuado de esa manera? Suele suceder. Así que realmente la gente no entiende lo que está haciendo, mucho menos los padres entienden lo que están haciendo. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Así que las preferencias matan, ¿sabes? Las preferencias destruyen nuestro testimonio. En otras palabras, si robar es pecado, es lo mismo robar un centavo que robar 1,000 millones de pesos. Para Dios es lo mismo. No hay diferencia. O sea, los principios no cambian. Nuestras convicciones deben basarse conforme a los principios de la palabra de Dios, que realmente son divinos. Otro ejemplo, un joven que sabía que no podía tener relaciones sexuales. Recuerdo una ocasión una chica, tenía poco tiempo en Cristo, y me dijo, oye, ¿puede tener uno relaciones sexuales antes del matrimonio? Le dije, no. Es más, si quieres lee 1 de Tesalonicenses 4, le dije, para que te des cuenta de lo que Dios piensa cuando una persona hace eso antes del matrimonio. ¿Y qué sucedió? Esta persona no me quiso escuchar. Y luego supe que se embarazó antes de casarse. Pero lo más triste es que su vida fue un infierno. Ahora tiene 2 hijos y está divorciada. ¿Y qué sucedió? Vive un infierno. ¿Por qué razón? Porque no obedeció, porque no entendió el principio. No tienes por qué tener una relación con alguien antes del matrimonio. Es ilógico pensar eso. Y claro, eso puede destruir tu vida. Así que, ¿cuál fue el problema? El problema es que ella no quiso obedecer. Y así pasa con muchas personas que no quieren obedecer. No podemos violar los principios de Dios y salirnos con la nuestra. La gente puede decir que no cree en eso, pero nosotros sí creemos en eso. Mira a tu alrededor, basta al ver a tu alrededor, ve lo que está pasando con la humanidad, ve lo que está pasando con el mundo. El mundo está afectado por el pecado. ¿Qué es lo que busca Satanás? Destruir lo que Dios ha creado. Eso es lo que busca Satanás. Así que debemos regirnos por principios.
Y hay ciertas cosas que no podemos tolerar en nuestra vida. Hazte una pregunta. ¿Por qué la gente actúa de esta manera? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué la gente decide guiarse por preferencias si no es la mejor manera de vivir? ¿Cuál es la razón? Una de las principales razones es por el rechazo de otras personas. Si no hago lo que quieren, si no veo lo que ellos ven, si no voy a los lugares a donde ellos van, voy a ser rechazada. Perdóname, estás mal. No necesitas hacer eso para poder ser aceptada. Delante de los ojos de Dios tú estás aceptada. Claro que la gente que no vive para Dios no le agrada que tú vivas bien. A la gente que comete pecado no le agrada que tú estés viviendo bien. No le agradamos. Por eso la gente está como está. ¿Qué hacen? Lo que hacen es rechazarte. Sí. Recuerdo que cuando yo le entregué mi vida a Cristo, Dios empezó a quitarme amigos incrédulos, porque yo tenía muchos amigos. Y mis amigos me empezaron ahora sí que a no invitar. ¿Por qué? Porque me gustaba jugar squash, ya no jugaba con ellos, me gustaba jugar golf, no jugaba con ellos, me gustaba el dominó, ya no jugaba con ellos, me gustaba ir a salir con ellos, ya no me buscaban. Oye, ¿por qué razón? Porque no les gustaba cómo estaba viviendo. Había principios. Y claro que en ese momento la gente lo que busca es no verte. ¿Por qué? Los enfrentas. Porque se están dando cuenta de que tú estás viviendo correctamente. Así que, si no es de Dios, no te importe, de veras, no te importe lo que digan las demás personas. Y sobre todo a ti, joven, porque los jóvenes tristemente hoy, por querer agradar a unos amigos, hacen cosas indebidas. Los principios nos dicen que tenemos una guía para nuestra protección. Y cuando los desconozco, es como manejar en la carretera sin luces y sin esa línea que puede dirigir mi camino. Así que así vive la mayoría de la gente. Se guían por preferencias y carecen de convicciones morales. La Biblia nos enseña a vivir siempre por principios y no por preferencias. Y cuando la gente se guía por preferencias, ¿qué sucede? Empiezan los problemas. Empiezas a tomar tus decisiones. Así que toda la vida es un proceso de tomar decisiones. Toda la vida. Nunca vamos a dejar de tomar decisiones en nuestra vida. Mientras estés viviendo en esta tierra, tengas la edad que tengas, siempre vas a estar tomando decisiones. ¿Y qué hace Dios? Dios honra la obediencia. Eso es lo que hace Dios. Dios honra ese principio en el cual tú estás creyendo. Y regirse por principios es vivir por Jesucristo, ¿sabes? Por el reino de Dios y con nuestra vida dar el testimonio. ¿Qué testimonio? De que realmente Él está vivo, de que realmente vive en tu corazón, que tomaste esa decisión de entregarle tu vida, que Él es el único que ha transformado tu vida. No ha sido por ti mismo. Nosotros no lo podemos hacer. Dios es el único que puede cambiar nuestras vidas. Y cuando Dios se acerca a nuestras vidas, ¿sabes qué es lo que Él quiere? Lo que Él quiere es transformarte, no parcharte. Él quiere transformar tu vida, tu mente, tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es completo. Tienes que entregárselo completamente. Así que la Biblia nos enseña a vivir siempre por principios y no por preferencias. ¿Viviré para mí mismo o viviré para Cristo? Tú decides. ¿Por qué razón? Porque sigues teniendo esa libertad. Número 2. Nuestra mente debe tener muy claro
lo que creemos. Mira, te voy a decir una cosa, y sobre todo es a los jóvenes. Hay cosas que no son negociables. ¿Cómo qué? Joven, si no estás casado y alguien te dice que te acuestes con él o con ella, eso no es negociable. ¿Por qué razón? No estás casado. No es negociable. Punto y aparte. Lo que sigue. No podemos caer en esa trampa. Así que los principios son inalterables. La Biblia dice que no cambian. Dios no cambia, ¿sabes? La Biblia dice claramente que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Él tiene la misma actitud. Dios quiere lo mismo para ti. Número 3. Sabemos que tendremos conflictos. Claro, si queremos regirnos por principios, vas a tener conflictos. ¿Por qué razón? A la gente no le gusta tu vida. O habrá personas que les va a disgustar lo que tú haces. Les va a disgustar cómo vives. Y esas personas no van a querer que seas parte de sus vidas. Gracias a Dios. Recuerdo a mi mejor amigo cuando yo le traté de compartir la palabra. Recuerdo que al final me dijo, ¿te lavaron el cerebro, Arturo? Y le dije, sí, lo tenía muy sucio, la verdad, sí. Me lavaron el cerebro. Mi mejor amigo me bajó de su coche y estábamos en la carretera. Y me dijo, ¿lo estás diciendo en serio? Sí, me dejó en la carretera. Esa es la manera de vivir por principios. A la gente no le agrada. A la gente le desagrada cómo vivimos. Y claro que va a haber muchos conflictos. Lo bueno es que hubo un creyente que se acercó a darme un aventón. Pero a lo que voy es que Dios siempre va a tener cuidado para contigo. Número 4. Debemos tomar la decisión y tienes que escuchar bien. Y luego tienes que hacer esto. Dejo las consecuencias en las manos de Dios. Deja las consecuencias en las manos de Dios. Si tu vida está en sus manos, Él se encarga de lo demás. No tienes por qué preocuparte. Si Él permite que sufras, que así sea. Si Él bendice de manera inusual nuestras vidas, que así sea. Él sabe por qué lo está haciendo. Él quiere que crezca, ¿sabes? Es la única manera para poder creer y confiar en Él. Así que debemos llegar a esa conclusión y tomar esa decisión. Y el último de estos es, si queremos regirnos por principios, debemos creer en la soberanía de Dios. Tiene el control absoluto de todo, sin excepción. ¿Por qué razón? Porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios, dice la Biblia, que tiene contados los cabellos de tu cabeza. Imagínate, qué impresionante. La palabra dice que no hay una sola hoja que caiga si no es porque Dios le haya dado la autorización para hacerlo. Si Dios tiene el control de eso y control de nuestras vidas y conoce perfectamente cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, qué bendición, ¿sabes? El saber que estamos en sus manos. Eso significa, si somos obedientes a Dios, sabemos que Él se interesa por nosotros. ¿Qué es lo único que pide Dios?
Que tomes la decisión más importante de tu vida. ¿Cuál? Entregarle tu vida. Esa es la decisión más importante de tu vida. Tienes que reconocer que has pecado delante de Dios. Dios no clasifica ninguno de los pecados. Para Dios el pecado es pecado, sea cual sea. Hayas robado, hayas mentido, hayas adulterado, hayas fornicado, haya idolatría, haya lo que sea. Dios no clasifica el pecado. Hay un versículo que es impresionante que dice, pero los cobardes e incrédulos. Fíjate la manera en que empieza. Cobardes e incrédulos. Hay gente que es cobarde en no quererle creer y entregarle su vida a Cristo. Hay mucha gente incrédula que no conoce a Cristo. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿En qué grupo te encuentras? Termina diciendo, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Arturo, ¿cuál fue la muerte primera? Cuando tú pecaste por primera vez. La Biblia dice que tu espíritu murió delante de Él. Somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando pecamos la primera vez, la Biblia dice que nuestro espíritu muere. No hay diferencia por cuanto todos hemos pecado. No hay diferencia. No existe un solo justo en esta tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seas insensato en tu vida. Hoy la manera en que vivimos, si la persona no le entrega su vida a Cristo, lo que está haciendo es arriesgar su eternidad. Estás perdiendo de vista tu eternidad, porque un día vas a morir. Y la pregunta es, ¿a dónde quieres abrir tus ojos? Tú tienes que tomar la decisión en vida, dice la palabra, porque cuando mueras ya no hay nada que hacer. Dios se acerca a nuestras vidas. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios es muy claro. Él se acerca a nuestras vidas y toca nuestro corazón. Si realmente le estás creyendo y has escuchado su voz, tú tienes que tomar la decisión de abrirle la puerta de tu corazón. Es la única manera en que podemos tener una relación personal con Él. Arturo, no hay otra manera. No hay otra manera. Por eso te invito a que tomes esa decisión. Es personal. Y voy a terminar esta plática orando por ti, para que si Cristo no está en tu corazón, le des ese acceso, le permitas a Él que pueda transformar tu vida, que pueda cambiar tu vida, que le pueda dar seguridad a tu vida, porque eso es lo que realmente Dios quiere. Bendito Padre, gracias Señor te damos por la vida de Daniel. Gracias Padre porque él tomó esa decisión de creerte a ti. Gracias por sus enseñanzas y gracias por ese principio que tú nos has dejado a través de tu palabra. Ahora, Señor, te pido que si hay alguna persona aquí en este lugar que todavía no ha tomado esa decisión de entregarte su vida, te ruego, Dios, que Él abra la puerta de su corazón. Hazle ver claramente que ha pecado delante de ti y que sus pecados han separado esa relación entre tú y Él. Esa comunión tan maravillosa que podemos tener contigo. La única manera para rendirnos es confesando lo que hemos hecho.
en este momento, cada uno de ellos tiene que tomar la decisión de abrir la puerta de su corazón y permitir que Jesucristo entre en él. Tiene que reconocer que tú eres el único camino, que tú eres la única verdad para poder llegar delante del Padre. Si lo has hecho, Dios entra en el corazón. ¿Qué es lo que quiere? Transformar tu vida. Quiere darte una nueva vida. Quiere que seas nuevo delante de Él. Si lo aceptas, Él va a grabar tu nombre en el libro de la vida. Con la sangre de Jesucristo que fue derramada en esa cruz. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Y gracias por este regalo tan grande que nos has dado a través de la salvación, a través de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén.
6 días, tú y yo, y todos juntos estaremos en este lugar para cantar, para alegrarnos, para compartir el precioso nombre de Jesucristo. 9 y 10 de marzo, aquí, Auditorio Nacional. Nos vemos pronto. Tu lugar ya está listo.